Hola a todos, gracias por acompañarnos. La clase de hoy veremos el concepto de esperanza matemática. Estará a cargo del profesor Cabeza Cuadrada. Invitamos al profesor que nos explique. Gracias. La clase de hoy veremos el concepto de esperanza matemática. Entonces, para ello tenemos la siguiente definición. La esperanza matemática es uno de los conceptos fundamentales en el área de la probabilidad. Entonces, la definición de esperanza matemática nos dice que consideremos X una variable aleatoria. Y vamos a tener dos casos, cuando X sea discreta o cuando X sea continua. Si X es discreta y f minúscula de X es la función de probabilidad, de la variable aleatoria X, entonces la esperanza de X, de la variable aleatoria X se define como la siguiente expresión. Por notación, E mayúscula de X se define como la sumatoria sobre todas las X de X multiplicado por f de X, siempre y cuando esta suma sea absolutamente convergente. La sumatoria sea absolutamente convergente. Si esto ocurre, diremos que X tiene esperanza finita. Entonces, dada una variable aleatoria discreta y conociendo su función de probabilidad, entonces la esperanza de esta variable aleatoria se define como la sumatoria de cada uno de los valores multiplicados por su respectiva función de probabilidad, y la sumatoria se realiza sobre todos los términos de X. Y vamos a decir que esta esperanza existe o esta esperanza es finita siempre y cuando la suma sea absolutamente convergente. Análogamente a esto tenemos el caso cuando X es continua y tenemos su función de distribución. Entonces tenemos el inciso 2 de esta definición. Inciso 2. Si X es continua, variable aleatoria continua, y f minúscula de X es su función de densidad, se define la esperanza de la variable aleatoria X como, igual se denota esperanza de X mayúscula como la integral de menos infinito a infinito de X multiplicado por su función de densidad y la integral con respecto a X. Nuevamente, siempre y cuando la integral sea absolutamente convergente. Para que tenga sentido, la integral sea absolutamente convergente. Entonces tenemos los dos casos, para el caso discreto y para el caso continuo. En ambos casos definimos lo que es la esperanza matemática de una variable aleatoria. La cantidad de términos que va a tener esta expresión o la expresión anterior de los sumandos puede ser finita o puede ser infinita, es decir, vamos a tener una suma de términos finitos o una sumatoria infinita. Y para el caso de integrales, podemos tener una integral sobre un intervalo o bien una integral impropia. Va a depender de cómo esté definida nuestra variable aleatoria original. Otros nombres que también se le pueden dar a la esperanza se conocen como el nombre de valor esperado o también valor promedio. Y muchos de los autores
lo denotan como mu a cada uno de estos valores. Bueno, este es el concepto de esperanza matemática. Muchas gracias.